Muchos de los problemas que viven las personas mayores, de los abusos que padecen, se debe al desconocimiento de sus derechos. Por eso, Aprender a Envejecer tiene como objetivo recordarle cuáles son y cuándo hay que aplicarlos. Aprender a Envejecer, un espacio para recordar sus derechos. Buenos días, pues me da mucho gusto saludarlos en vivo desde el estudio A de El 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy aquí en su sección de Conociendo Mis Derechos, vamos a hablar sobre la importancia de los derechos político-electorales de las personas adultas mayores. Como todos saben, el próximo 6 de junio se avecina un proceso electoral, considerado el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, y conocer los derechos que tenemos en este proceso son fundamentales, sobre todo porque pues el derecho al voto ha sido uno de los derechos por los cuales más ha luchado el hombre a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy vamos a tener a un experto que nos hablará sobre este tema, pero como ya es costumbre, antes de iniciar con el programa, vámonos con esta cápsula que con mucho cariño ha preparado todo el equipo de producción para todos ustedes. ¿Me acompañan? El próximo 6 de junio se llevarán a cabo los comicios con más cargos de elección popular que han ocurrido en la historia de México. Más de 1 millón de ciudadanas y ciudadanos se convertirán ese día en funcionarios de casilla para garantizar la transparencia en el conteo de los sufragios. Se renovarán la Cámara de Diputados Federal y 30 congresos locales, 15 gubernaturas, así como 1,900 ayuntamientos y juntas municipales. En México, las personas adultas mayores representan el 14% de la lista nominal de electores. En las elecciones del 2018, el 72% de ellas fueron a votar. Esto significa que son un sector con alto nivel de participación electoral. Involucrarse en la vida política y social de nuestro entorno es un derecho ciudadano para cualquier persona, pero además es una forma de envejecer activa y saludablemente. Como grupo de atención prioritaria, las personas adultas mayores requieren que se implementen mecanismos y facilidades para que puedan ejercer el voto sin que su estado de salud o alguna discapacidad se los impida. Vamos a hablar aquí, en Aprender a Envejecer, de los derechos político-electorales. Pues ya estamos de regreso y hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor Miguel Ángel Suárez Romero, quien es profesor titular de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, también es investigador nacional nivel 1 del CONACYT y es integrante del Colegio de Profesores del Derecho de Trabajo. Hoy está aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y poder platicar de este tema pues, tan importante, la elección más grande que vive nuestro país. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí, de acuerdo a los números y a las estadísticas, pues se dice que es la elección más grande por el número de personas ciudadanas que se encuentran inscritos en la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral y pues por eso tiene una importancia relevante. Y pues sí, ejercer los derechos político-electorales del ciudadano a partir del advenimiento de estos como derechos humanos o derechos fundamentales en los estados democráticos, yo creo que es importante, sobre todo en nuestro país, que estamos en esta incipiente lucha por la conquista de un estado democrático de derecho, que creo que nos ha costado pues algunas décadas en su construcción y en la consolidación de dichas instituciones. Como lo comentaba al principio, ¿no? El derecho al voto, uno de los derechos por los cuales ha luchado más el hombre a través de la historia de la humanidad. Y pues bueno, 21,000 cargos de elección popular están próximos a elegirse este 6 de junio. ¿Qué derechos tengo en este proceso electoral? Bueno, hablando en términos generales, el ciudadano
de acuerdo a lo que establece la Constitución mexicana en su artículo 35, son tres fundamentales los derechos que tiene en materia político-electoral, que serían precisamente el derecho a votar, el derecho al sufragio, que de acuerdo a nuestro sistema pues establece el sufragio directo, universal y secreto para todas las personas que tengan la calidad de ciudadanos. Estos ciudadanos lo son pues, los mexicanos mayores de 18 años y que tengan un modo honesto de vivir, dice nuestra Constitución, aunque esto, pues bueno, luego con este tipo de expresiones la interpretación puede resultar también pues ambigua, ambivalente, pero bueno, y pues bueno, ejercer para los cargos de elección popular, directa o indirecta, desde, pues bueno, en este caso no va a haber elección presidencial, pero desde presidente de la República, diputados o senadores al Congreso de la Unión, gobernadores en los estados, o partes de las entidades federativas en México, ayuntamientos, y en el caso de la Ciudad de México, pues bueno, tendríamos al Congreso local de la ciudad y a las ahora alcaldías, ¿verdad? Se dice, bueno, pues cada cierto periodo yo salgo y voto, ya debe de ser muy conocido por todos nosotros los derechos que tenemos, pero hay dudas aún. Si no, pues mira, acompáñeme a este sondeo que tuvimos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo García y tengo 64 años. Quisiera saber qué derechos tengo para participar en estas fechas electorales. ¿Qué es lo que debo realizar? A ver, bueno, siguen existiendo dudas. Sí, existen estas dudas porque precisamente a pesar de esta difusión que han tenido las autoridades electorales con un papel preponderante, podríamos decir, sí, a nivel nacional del INE y en los estados de los OPLES, hoy órganos públicos autónomos en materia electoral, después de la última reforma, pues bueno, sí, como todo ciudadano, ¿no? Todo ciudadano pues tiene el derecho de acudir a las urnas para votar en las elecciones, en los comicios, respecto de las autoridades de donde reside. Pero en este caso yo creo que podríamos hacer un énfasis especial para las personas, porque es el programa, yo creo que tendríamos que poner este énfasis en las personas adultas mayores, porque representan pues un porcentaje importante, ¿no?, del padrón electoral. Y entonces yo creo que estas personas sí deben de tener un tratamiento no distinto, porque la Constitución también establece la no discriminación, pero ojo, por su condición de adulto mayor, que también lo vuelve un sujeto vulnerable bajo determinadas circunstancias, pues yo creo que esta materia de la educación en materia electoral, de los tratamientos que deberían de tener determinadas personas, tendría que volverse relevante para ellas. Y bueno, concretamente a lo que nos cuestionaba la persona que nos pregunta, pues bueno, tiene que tener preparado evidentemente su credencial de elector, acudir el 6 de junio y pues votar en las elecciones federales y de su localidad, pues de acuerdo a la preferencia que él libre y racionalmente meditada haga sobre el partido o candidato que mejor le convenga. ¿Me pueden impedir votar? No, ninguna persona puede ser impedida para votar. Ojo, la Constitución también en su artículo 37 establece los casos en que estos derechos del ciudadano pueden perderse o suspenderse. Pero evidentemente esta resolución tendría que ser previa ante la autoridad que lo puede decretar, que en este caso sería pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el cual se tramitan las impugnaciones en defensa de los derechos político-electorales del ciudadano, y solamente este puede suspender o en su caso limitar el ejercicio de este derecho. ¿Me puede obligar a alguien a votar por un cierto candidato? Mis hijos me pueden decir, papá, tú vas a ir y vas a votar por este, o algún tercero me puede estar obligando ese día de la elección a que yo vote por un cierto partido o candidato que no sea el que yo quiero. No, por supuesto que ninguna persona, pero qué bueno que se trata este punto, el tema de los adultos mayores, no, ninguna persona, ni autoridad, ni ajena a su familia, ni tampoco dentro de la misma, puede indicarle cuál sea su preferencia electoral. Recordando que acuérdense que el sufragio es directo, universal y secreto, y al momento de estar en la urna, en la casilla, pues solamente él sabe por quién vota, pero además en caso de presentarse este tipo de coacción, pues nos encontraríamos ante un caso de delito electoral, en donde pues entraría la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para su investigación, claro,
requiere que el ciudadano que haya sido coaccionado, en este caso el adulto mayor, pues presente su denuncia y se abrirá la carpeta de investigación correspondiente y si existen elementos pues, se judicializará para los efectos de imponer la sanción, que en este caso penal y que ya han aumentado las penas, aclaremos que han aumentado en esta materia de delitos electorales. Sí, es muy importante recordarles a nuestros amigos que nos están viendo, como ya nos lo dijeron, ustedes son libres de elegir a la persona que ustedes decidan el día de la elección. Ya nos habló aquí el doctor que ustedes acudirán de manera directa ese día a la casilla, van a entrar a la mampara que les ponen y ustedes decidirán libremente y nadie puede obligarlos a votar por alguna persona. En caso de personas adultas mayores, entendemos que habrá algunos que se encuentran con dificultad para acceder, ¿no? Que tengan alguna ya discapacidad por cuestión de edad, pero de igual manera, nadie les puede obligar, ¿no? Sí, claro, y además en estos casos de alguna discapacidad o por su condición que sí tiene que llevar un acompañante, la autoridad electoral tendrá que estar pendiente precisamente para que él de manera libre, racional, sea el que ejerza directamente su derecho al voto en estos comicios. Correcto, pues continuamos con la entrevista, pero antes vámonos a un pequeño corte. Sí, por supuesto, yo estoy absolutamente seguro de que todas las etapas de la vida exigen un nivel de tomar conciencia de limitaciones y posibilidades. A veces la gente nada más piensa en las limitaciones y hay que pensar en las posibilidades, que son más que las limitaciones. Pues ya estamos de regreso y continuamos con la entrevista con el doctor Miguel Ángel Suárez Romero. Miguel Ángel, usted nos decía que sin considerarse como una cuestión discriminatoria, pero sí un trato preferencial por cuestiones de ser adulto mayor en este proceso electoral, ¿cómo se aborda esto? Sí, esta es una pregunta muy interesante porque debemos recordar que los derechos político-electorales son una categoría de los más genéricamente denominados derechos humanos, ¿no? O derechos fundamentales de las personas. Y acuérdense que estos derechos actúan interdependientemente, ¿verdad? Actúan junto con otros derechos, como el derecho a la libre expresión, a la asociación, etc. Y hay uno importante que se encuentra también establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución, que es el derecho a la no discriminación. Nadie puede ser discriminado, es decir, establecer una selección excluyente por razón de sexo, de género, de raza, de origen étnico, de preferencias, de edad, establece la Constitución. Pero ¿qué pasa? Así como en el caso, por ejemplo, del género, que es un tema que ha estado presente, que ya tuvo un impacto en materia electoral, tenemos las cuotas de género, cómo se componen los órganos colegiados, mitad y mitad, y eso no implica una discriminación porque lo que se hace es precisamente una discriminación positiva para que al grupo tradicionalmente segregado, ¿verdad?, se le iguale al resto. Lo mismo podríamos decir que tendría que suceder en el caso de los adultos mayores, por tratarse de un grupo vulnerable que precisamente por su edad, por su condición, por ciertas discapacidades o algunas otras condiciones que lo hace mantenerse en desventaja respecto al resto, lo que sí podemos esperar por parte de las autoridades electorales, ya sea la propia autoridad administrativa, como sería el INE a nivel nacional, o los OPLES a nivel local, o el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que se establezcan criterios o normas que, atendiendo a esa circunstancia, tienda precisamente a proteger mayormente al adulto mayor, precisamente atendiendo esa vulnerabilidad. Y eso no implica discriminar negativamente al resto, sino que, dada su condición, se le protege para que pueda, eso es lo que decíamos, ¿no? Si va a acudir a las urnas y tiene una discapacidad, ¿cómo le garantizo a esa persona esto? ¿Cómo le garantizo que no haya una influencia o que pueda ser condicionado por un programa social? No, tiene que entrar la autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional, con estos criterios que permitan esa igualación y no se ve en desventaja con el resto que sí pudiese
encontrar una mejor posición al momento del ejercicio de estos derechos. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Correcto. El día de la elección, ¿qué tengo que hacer? Antes tengo que ubicar mi casilla, llevo mi credencial de elector. ¿Qué hago ese día? Sí, que bueno, aquí ya se han dado muchos elementos por parte del Instituto Nacional Electoral. Sí, la persona que vaya a votar tiene que contar con su credencial para votar, con fotografía. Incluso, pues bueno, se han establecido que por esta cuestión de la pandemia, si no está vigente, pero si está en el padrón, va a poder votar la persona. Si requiere, ahora se dice que no la va a tener que entregar, pero sí mostrar. Esto también se ha hecho énfasis. Por todas las cuestiones, por todas las cuestiones sanitarias, sanitarias, salud, ¿no? que tenemos por las restricciones sanitarias, pero sí debe contar con este documento que es necesario para emitir el sufragio. Sí, ubicar dónde se encuentra la casilla de acuerdo a su localidad, al domicilio que tiene registrado ante el Instituto Nacional Electoral, y acudir y realizar, se le entregarán, en este caso, acuérdense, ya por parte de la autoridad electoral administrativa, las boletas que correspondan de acuerdo a la elección federal o local, según sea el caso, y sufragar, que aquí, acuérdense, puede cambiar el voto la persona también. Si para diputados federales quiere votar por tal partido, por tal candidato, eso es su deseo. Si en la elección local quiere cambiarlo, es perfectamente también su derecho, y lo puede hacer sin ningún tipo de presión o sin ningún tipo de consigna que pueda tener a este respecto. Me van a dar varias boletas ese día, hay que ubicar las urnas en las cuales debo de yo depositarla. Si me equivoco de urna, ¿pasa nada? Normalmente esto se establece porque ya está establecido, ¿no? Hay incluso colores y de esta manera, pero bueno, y las autoridades electorales van señalándole, ¿no?, normalmente a los electores donde tendrá que depositarla, pero en el caso también está establecido en los propios reglamentos que si hubiese una equivocación al momento del conteo, ya una vez que se cierra la casilla y que los funcionarios proceden al conteo de los votos previo al levantamiento del acta, simplemente se pasa al lado donde tiene que estar, y mientras no esté cancelado o no sea nulo, valdría ese voto. Para que no se preocupen, ¿no? Si me equivoqué y en lugar de gobernador la metí en diputados, no hay problema. Oiga, ¿cómo yo podría anular mi voto? Es decir, si yo llego ese día y voto por 3, ¿se me anula? Sí. La norma establece que por cualquier medio, no es necesario la famosa cruz o el famoso tache en el partido o candidato, simplemente la seña, pero que sí, lo importante es que los funcionarios de casilla pueden identificar cuál es la intención de ese voto. Claro, ¿no? ¿Con cuál voy? Sí, ya sea palomita, tache, sí, bolita, raya. Que no haya lugar a dudas de que esa es la intención de ese votante. Ajá, correcto. Y si hay 3, o vienen leyendas, pues donde pueden venir palabras de distinta índole, vituperando al candidato, ese voto se anula y dentro del conteo se establece dentro de los votos nulos, ¿no?, que no tendrán ningún efecto pues al momento de la asignación de autoridades que en este caso están siendo elegidas por los ciudadanos. Correcto. Entonces, para que recuerden nuestros amigos, hay que ser claro al momento de la elección, ¿no? Que no haya lugar a dudas que vote por 3, o sea, que sea ahí la marquita en el que ustedes hayan decidido de manera libre y voluntaria. No, y creo que es importante decir a la ciudadanía que este derecho que históricamente ha costado, pues desde el advenimiento de la modernidad, desde la Revolución Francesa, y que a nosotros nos ha costado pues toda nuestra historia del constitucionalismo mexicano, pues que es la forma en que podemos ir a ejercer el derecho, pero no se acaba ahí la participación democrática, sino después los ciudadanos tendremos que aprender también a exigir a aquellos que han sido electos de acuerdo a su responsabilidad y a lo que representa, en este caso en un Estado democrático, dicha autoridad. Mire, ya nos dio de idea para otro programa y lo vamos a invitar para el siguiente, cómo elegir ya una vez que nosotros salimos, votamos, pues ya que no quede ahí, ¿no? Sí, todavía tenemos el después derecho de exigirle a quien ya elegimos para que nos represente en los diversos cargos que saldrán este próximo 6 de junio. Así es, Nancy. Pues doctor, se nos acabó el tiempo, como siempre, es muy reducido, pero pues bueno, se queda la puerta abierta para que nos acompañe en otro programa y poder platicar de todos estos derechos que son muy amplios, que no nada más es el día de la elección, como usted ya nos lo dijo,
continúan, ¿no? Claro que sí, pues agradecerle, Nancy, su atención, su invitación y sobre todo a su teleauditorio, esperando que estos temas que son importantes en el ejercicio del derecho puedan contribuir para tener una sociedad más justa, más democrática, que es lo que espera México. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron el día de hoy, que nos acompañaron desde casa, y como ya saben, el próximo domingo los esperamos con nuestra querida Patti Kelly a partir de las 11 de la mañana, pero por ahora los voy a dejar con esta cápsula que nos va a ampliar un poco más la información sobre el derecho que vamos a ejercer este próximo domingo 6 de junio, cuando ustedes ya bien saben, vamos a tener las elecciones más grandes que ha tenido nuestro país. Muchas gracias y yo los veo el próximo domingo. Bienvenidas y bienvenidos. El próximo 6 de junio, todas las y los mexicanos tenemos una nueva cita con las urnas. Votar es uno de los actos más importantes de la democracia, ya que nos permite elegir a quienes consideramos gobernarán o legislarán mejor. Están en juego 21,000 puestos de elección popular en todo el país. Se disputarán gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y juntas municipales o concejales. Se espera la participación de casi 95 millones de votantes inscritos en el padrón electoral. Por esta razón, esta elección es considerada como la más grande y compleja en la historia de México. Dentro de estas elecciones, algo muy importante es que se va a renovar la Cámara de Diputados. Los ciudadanos de los 32 estados del país elegirán 500 diputados federales, de los cuales 300 son por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En 15 estados del país se elegirán gobernadores: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Tlaxcala y Campeche. Asimismo, en estos estados se votará por diputados locales, ayuntamientos y en algunos por regidurías o sindicaturas. En total se elegirán a 1,063 diputaciones en 30 congresos locales y 1,926 ayuntamientos en 30 estados. El Instituto Nacional Electoral pondrá en marcha por primera vez un programa piloto para que 2,185 personas que están en prisión preventiva puedan votar el 6 de junio. ¿Qué se elegirá en la capital del país? En la Ciudad de México se elegirán a 66 diputados que conformarán el Congreso local por los próximos 3 años, así como a 16 alcaldes. Como sabemos, aún no termina la pandemia por COVID-19. No obstante, se están implementando estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas, para que votar en estas elecciones sea seguro. Para ello, el Instituto Nacional Electoral estableció los siguientes protocolos. Acude a tu casilla de 8 a.m. a 6 p.m. y usa de manera obligatoria tu cubrebocas. Se te proporcionará alcohol en gel y se te pedirá mantener la sana distancia. Al mostrar tu INE, recibirás tus boletas donde podrás elegir por quién votar. Podrás llevar tu propia pluma para votar y listo. Después podrás depositar la boleta en la urna. Hasta la próxima. Gracias por seguir con nosotros disfrutando la señal del 11. Les mando muchos abrazos con cariño a los que nos saludan desde Veracruz, Acapulco, Quintana Roo y en Nuevo León, Monterrey. Y para los que viven en Estados Unidos, nos pueden seguir por la señal internacional. Pero si se encuentran en Colombia, en Perú o en Puerto Rico, si ustedes viven allá, búsquenos en las redes sociales como El 11 México. Tenemos mucha información para todos ustedes que les va a gustar. Y agradecemos los comentarios y felicitaciones que nos mandan desde el YouTube y el Facebook, como María Mercedes, que nos saluda desde Tlalpujahua, Michoacán. Muchas gracias, María. Iram también está presente en el Facebook Live. Juana de la Rosa Montoya nos saluda desde Ensenada y nos desea un feliz martes. Muchas gracias. Michelle García conectada también en el Facebook Live.
Marcela Moreno nos saluda desde el municipio de San José del Rincón, Estado de México. Muchas gracias, Marcela. Aquí presentes también contigo. Y en el YouTube también nos mandan muchos mensajes, como Teo García, que nos dice, como siempre, aprendo algo nuevo. Irma Navarro, gracias, licenciada Nancy. Excelente día. Eve Durán, como siempre, temas de gran interés. Muchas gracias, licenciada. Elda Patricia nos dice, gracias licenciada por todos los consejos y orientaciones, principalmente porque aquí son el tema de los derechos para ustedes, nuestros adultos mayores. Guillermo Barretero nos dice que excelente información. Y también nos llegan otros mensajes por varios medios. Tenemos nuestro blog, tenemos el Instagram, como también nos dice Nelly Méndez, muy buena la información que nos proporcionan, pues generalmente estamos mal informados. Así es, entonces no te pierdas aquí los programas y recuerda que también puedes visitar nuestro blog de Aprender a Envejecer, en donde les compartimos toda la información que ustedes necesitan o que no alcanzaron a ver en el programa. ¿Y qué les parece si para terminar dejamos todo lo que estamos haciendo porque es hora de ir a bailar y a disfrutar la vida? Vámonos al ritmo del Grupo Care. Nos vemos mañana. El psicólogo de los